El granjero regresó a su rancho abandonado después de 30 años. Todos estaban seguros de que no quedaba nada más que ruinas y polvo. Pero lo que encontró entre los escombros, animales que habían sobrevivido todos esos años sin dueño, lo sorprendió y lo cambió todo. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. El camino se extendía frente a él como una herida antigua, agrietada por el sol y cubierta de maleza, que había ido reclamando cada rincón durante las 3 décadas en las que nadie lo había recorrido. Jonathan Rowland mantenía las manos firmes sobre el volante del viejo camión, sintiendo cada vibración del metal oxidado como un recordatorio constante de que aquella decisión ya no tenía marcha atrás. Había pasado toda la noche conduciendo desde la ciudad, con los faros alumbrando un paisaje cada vez más solitario, y ahora, cuando el sol comenzaba a levantarse sobre el horizonte, lo invadía la extraña sensación de estar viajando no hacia un lugar, sino hacia un tiempo que había quedado detenido. Cuando era niño, apenas un muchacho de 15 años, había recorrido aquel mismo camino sentado junto a su padre, en la carreta cargada con las pocas pertenencias que lograron salvar de la tormenta. En aquel entonces, el camino le parecía una arteria viva, palpitante, que conectaba el latido de la tierra con el suyo propio. Ahora, en cambio, lo veía vacío, silencioso, como si solo quedara una sombra de lo que alguna vez fue. Y sin embargo, mientras avanzaba lentamente entre las grietas y los matorrales, sentía que cada piedra, cada rama, lo llamaba de nuevo a casa. El recuerdo de la tormenta que destruyó todo se le impuso con una claridad dolorosa. Era de noche cuando el viento rugió con la fuerza de un tren desbocado, golpeando los muros de la casa hasta hacerlos crujir como huesos frágiles. Jonathan recordaba los gritos de su madre, el abrazo desesperado con el que lo sostuvo contra su pecho mientras los truenos iluminaban la sala. Su padre, de pie, daba órdenes a gritos, tratando de mantener a la familia unida mientras el techo se desgajaba como una hoja de papel. El agua se precipitó entonces en torrentes, arrasando con los campos de trigo, desbordando el establo, haciendo que los animales huyeran despavoridos hacia la oscuridad. A la mañana siguiente, lo que quedaba no era más que un esqueleto de lo que había sido un hogar. Su padre tomó la decisión que ningún agricultor desea pronunciar: abandonar la tierra. No hay nada más aquí, había dicho, con la voz rota pero firme. Y así, entre el llanto contenido de su madre y la confusión de Jonathan, se marcharon hacia la ciudad, donde el ruido de los tranvías y las fábricas intentó cubrir el silencio que habían dejado atrás los campos destruidos. Pero para Jonathan, aquel silencio siguió retumbando en su interior durante años. En la ciudad trató de construirse una vida. Trabajó en talleres, descargó mercancías en los muelles, incluso llegó a alquilar un pequeño apartamento donde intentó convencerse de que podría encontrar paz. Pero nunca lo logró. El olor del asfalto y del hierro oxidado jamás pudo reemplazar el aroma de la tierra húmeda tras la lluvia, ni el canto lejano de los grillos en las noches de verano. Sus padres fueron apagándose lentamente, llevando en los ojos esa tristeza de quienes han sido arrancados de su raíz. Murieron uno tras otro, sin que la ciudad llegara nunca a serles hogar. Jonathan los enterró con la solemnidad de un hijo cumplidor, pero en su interior sintió que había traicionado a la tierra que lo había visto crecer. Pasaron los años, y aunque intentaba concentrarse en su trabajo, el recuerdo de la granja seguía vivo en él, como un rumor constante, como un llamado que se volvía más insistente con cada estación. Finalmente, cuando nada lo ataba ya a la ciudad, tomó la decisión de regresar. No fue un arrebato, sino una determinación que se había gestado en silencio durante demasiado tiempo. Vendió lo poco que tenía, cargó el camión con herramientas y provisiones, y emprendió el camino de vuelta a la tierra que lo había visto nacer. No todos comprendieron su decisión. Al enterarse, los viejos amigos de la infancia lo miraron con burla. «Estás loco, Rowland», le dijeron entre risas en la taberna del pueblo. 30 años sin nadie que cuide ese lugar. No queda ni una tabla en pie, solo polvo, ratas y ruinas. Otros fueron más duros. Vas a gastar tus ahorros en un cementerio. Ese rancho es un fantasma, igual que tus recuerdos.
Jonathan escuchó todo con calma, sin intentar convencerlos. Sabía que para ellos solo era una necedad, un capricho de hombre envejecido. Pero en su interior sentía que aquel viaje no era una elección. Era una necesidad. El camión crujió al subir la última colina y desde lo alto pudo divisar finalmente el perfil del rancho. El corazón le dio un vuelco. Allí estaba, o más bien lo que quedaba de él. La casa se alzaba como un esqueleto ennegrecido por el sol y el viento. Las ventanas convertidas en huecos vacíos. El techo hundido en el centro como si un gigante lo hubiera pisoteado. El granero, inclinado hacia un costado, parecía resistirse por pura obstinación a caer. Los cercados de los corrales yacían caídos, con las maderas blanqueadas y quebradizas. Los campos, antaño dorados de trigo, estaban cubiertos ahora por hierba salvaje y espinas. Jonathan detuvo el camión en la entrada del patio y permaneció un momento en silencio, con las manos aferradas al volante. No era un regreso triunfal ni una escena de alegría. Era como si el tiempo mismo hubiera detenido su curso aquí, guardando en las ruinas la memoria de todo lo que había sido arrancado aquella noche. Respiró hondo y descendió, sintiendo el crujido seco de la tierra bajo sus botas. El aire estaba impregnado de polvo, madera vieja y el tenue perfume de las flores silvestres que habían colonizado lo que antes fue un jardín cuidado por su madre. Avanzó hacia el porche. Los tablones vencidos y húmedos gimieron bajo su peso como si protestaran por aquella visita tardía. Apoyó la mano en el marco de la puerta, áspero y astillado, y durante un instante esperó escuchar la voz de su madre llamándolo a cenar o el tono grave de su padre recordándole que debía reparar una cerca antes del anochecer. Pero no llegó ningún sonido. Solo un silencio denso, opresivo, que parecía mirarlo desde cada rincón vacío. Se dio vuelta lentamente, abarcando con la vista el conjunto de ruinas. El establo derruido, los restos de la cerca, las sombras que se alargaban sobre la hierba alta. Su pecho se apretó, como si estuviera irrumpiendo en un cementerio. Era su casa, y al mismo tiempo no lo era. Aquello debía ser un regreso, pero lo sentía como una invasión a un territorio de fantasmas. Sin embargo, mientras permanecía de pie bajo el sol de la tarde, lo invadió una sensación inesperada. El suelo que pisaba era el mismo de su infancia, la misma tierra que había alimentado a su familia durante generaciones. El aire, aunque cargado de polvo, conservaba ese aroma único de las praderas después de un día caluroso. La tierra no estaba muerta. Seguía allí, esperando, como si hubiera aguantado en silencio todos esos años a que alguien regresara, y en ese descubrimiento encontró una chispa de consuelo. Jonathan descendió del porche y caminó hacia el granero. Las puertas torcidas y vencidas colgaban de las bisagras, una caída, la otra inclinada peligrosamente. Se detuvo un instante frente a ellas, dudando, como quien está a punto de abrir la entrada a un recuerdo demasiado doloroso. Pero al final, empujó. El chirrido del metal oxidado se mezcló con el gemido de la madera, y el interior se abrió ante él en penumbra. Un olor inesperado lo golpeó de inmediato, y no era solo el de la podredumbre y el polvo. Había algo más, algo vivo. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Juraría que había oído un sonido, un rumor apenas perceptible, el suave cloqueo de una gallina, el roce de unas pezuñas contra la tierra. Sus cejas se fruncieron, incrédulo. ¿Sería un espejismo de su mente cansada? Dio un paso dentro, dejando que la luz que se filtraba por los agujeros del techo se deslizara sobre montones de tablas y cuerdas viejas. Y entonces lo vio. Una gallina, con las plumas polvorientas, que cruzaba apresurada el suelo hasta esconderse en un rincón. Jonathan se quedó sin aliento. Lo que creía muerto, quizá no lo estaba del todo. La sorpresa lo atravesó como un rayo, y en ese instante comprendió que aquel regreso no era un final, sino el principio de algo inesperado. Jonathan permaneció inmóvil en la penumbra del granero, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor que acompañaba aquel instante insólito. No podía apartar la vista de la gallina que acababa de atravesar el suelo cubierto de polvo, como si aquella criatura fuera una aparición sacada de un sueño. Durante 30 años había imaginado este lugar como un reino del silencio,
un sepulcro de maderas caídas y recuerdos apagados, y sin embargo allí, en medio de la oscuridad, una vida diminuta y obstinada le mostraba que el rancho no había muerto del todo. Contuvo la respiración y dio un paso más, dejando que sus botas hundieran la paja vieja que aún quedaba esparcida. La gallina se agazapó en un rincón, con los ojos brillando a la luz que se filtraba por una rendija del techo, observándolo como si midiera el valor de aquel extraño que había irrumpido en su dominio. El olor lo confirmó. No era solo polvo y madera podrida, sino un aroma áspero, reconocible, mezcla de estiércol, plumas y tierra húmeda. Cerró los ojos un instante, recordando su infancia, cuando aquel mismo perfume impregnaba las mañanas del rancho. De pronto, el silencio se quebró con un nuevo sonido. Un gruñido breve, seguido de un movimiento pesado en el fondo del granero. Jonathan se tensó, giró la cabeza y distinguió dos siluetas que se agitaban entre los restos de unas vigas caídas. Eran cerdos, flacos, con las costillas marcadas bajo la piel, pero vivos. Sus hocicos removían la tierra con energía, como si aquel rincón en ruinas hubiera sido desde siempre su guarida. Jonathan sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La incredulidad se mezclaba con una emoción profunda, difícil de nombrar. Avanzó despacio, temiendo espantar a las criaturas, y en ese momento un nuevo sonido, más profundo y solemne, le hizo detenerse. Provenía del corral contiguo, visible a través de las tablas rotas. El resoplido largo de un caballo. Jonathan se acercó con cautela, apartando los tablones astillados hasta tener una visión más clara. Y allí estaba, un caballo de pelaje apagado por el polvo, la crin enmarañada y las patas delgadas, pero erguido con una dignidad que desafiaba la miseria. El animal levantó la cabeza y clavó en él una mirada oscura, firme, con un brillo que parecía atravesar las décadas de abandono. Jonathan sintió un nudo en la garganta. Recordó de golpe a su padre, enseñándole a cepillar a las yeguas, a hablarles con paciencia, a no mostrar jamás miedo. Dio un paso hacia el corral, murmurando sin darse cuenta palabras suaves, como si buscara revivir esa lección olvidada. El caballo movió las orejas, bufó y lo observó con atención, sin retroceder. Fue entonces cuando oyó un sonido distinto, un rumor de pasos ligeros que venía de las sombras. 3 perros emergieron de la penumbra, los lomos arqueados, los ojos brillando con desconfianza. Sus costillas estaban marcadas, sus colas quietas, y un gruñido bajo salió de sus gargantas. Jonathan se quedó quieto, consciente de que aquellos animales no eran mascotas que esperaban dueño, sino guardianes de un territorio que habían hecho suyo. Uno de ellos dio un paso adelante, erizando el pelaje, mientras los otros 2 se mantenían alerta. Jonathan no levantó las manos ni retrocedió, solo los miró con respeto, sabiendo que la confianza no se gana en un instante. Al mismo tiempo, casi invisibles, unas sombras ágiles se movieron entre las vigas rotas. Gatos. 4, tal vez 5, delgados pero flexibles, que lo escrutaban con esa mirada insondable de los felinos, que deciden por sí mismos si aceptan o no la presencia ajena. Uno saltó hasta una viga alta y se acurrucó allí, observándolo con ojos verdes como brasas en la oscuridad. Otro se deslizó entre las patas de los cerdos, indiferente a todo salvo a su propio andar. Jonathan comprendió entonces que no estaba frente a unas pocas criaturas extraviadas, sino ante una comunidad entera, un reino secreto que había sobrevivido sin hombre alguno que lo dirigiera. Se llevó la mano al pecho y respiró hondo. El asombro lo abrumaba, pero también lo conmovía la evidencia de que la vida había persistido donde él solo esperaba ruina. En su mente apareció la voz burlona de los vecinos del pueblo. 30 años sin cuidado y ahí no queda ni una piedra con otra. ¿Qué dirían ahora si lo hubieran rodeado de gallinas, cerdos, caballos, perros y gatos? No eran fantasmas, no eran ilusiones. Eran seres vivos, obstinados, que habían encontrado en la desolación un refugio, que habían hecho de las ruinas un hogar. Jonathan permaneció un largo rato sin moverse, como si temiera que todo aquello desapareciera si parpadeaba demasiado. Poco a poco, el miedo inicial de los animales se relajó.
Los perros dejaron de gruñir y se limitaron a observarlo con una mezcla de recelo y curiosidad. Las gallinas, animadas por la luz que entraba, comenzaron a picotear el suelo. El caballo, después de un último bufido, bajó la cabeza hacia el pasto seco. Aquello, entendió Jonathan, era una aceptación. No un recibimiento cálido, pero sí un permiso tácito para permanecer allí. Con pasos lentos, salió del granero y se quedó de pie en el patio, contemplando el conjunto de construcciones caídas. Todo seguía en ruinas, pero ya no veía solo madera podrida y piedras quebradas. Ahora veía un latido escondido, un pulso de vida que había resistido sin ayuda. Y en ese instante, una idea clara se formó en su mente. No podía abandonar ese lugar de nuevo. Había regresado convencido de que encontraría un desierto de recuerdos, y lo que hallaba era un reino frágil que pedía protección. Comprendió que el destino lo había traído no para despedirse, sino para comenzar de nuevo. El sol comenzaba a caer en el horizonte, tiñendo de oro las tablas rotas y los campos cubiertos de hierba salvaje. Jonathan sintió que el aire cambiaba, que la granja le hablaba en un idioma silencioso que solo él podía entender. Los recuerdos de la tormenta, del exilio en la ciudad, del fracaso y las burlas. Todo se fue disipando bajo esa luz. Lo invadió una certeza. Aquel no era el final de su historia con la tierra, sino el principio de algo mayor. Avanzó hacia la casa, miró sus muros desmoronados y supo que, aunque estaba llena de fantasmas, ya no eran presencias hostiles. Eran testigos de lo que había sobrevivido, y ahora él también formaba parte de esa resistencia. Entró de nuevo en la penumbra del hogar, escuchando el eco de sus propios pasos sobre las tablas sueltas, y por primera vez en muchos años no sintió el vacío absoluto. Sintió compañía, la compañía inesperada de un ejército de supervivientes que habían mantenido el espíritu del rancho vivo contra toda lógica. Se dejó caer sobre un viejo escalón del porche, mirando hacia el granero donde la penumbra se llenaba de sonidos. El cacareo suave, el gruñido apagado de los cerdos, el resoplar del caballo, el movimiento casi invisible de los gatos, el rondar inquieto de los perros. Esa sinfonía de supervivencia lo envolvió como una promesa. El viento sopló, trayendo consigo el aroma de la hierba y el polvo, y Jonathan, con el rostro iluminado por los últimos rayos del día, comprendió que ya no podía volver atrás. Las ruinas no eran ruinas. Eran el refugio de una vida que se había negado a morir. Y ahora con él allí, esa vida pedía un guardián. Jonathan Rowland aceptó, sin palabras pero con el corazón encendido, que ese guardián sería él. La noche cayó sobre el rancho con un silencio que pesaba más que el recuerdo de las risas pasadas. Jonathan no durmió mucho en aquellas primeras horas bajo el techo desvencijado de la casa. El viento silbaba a través de las rendijas y hacía crujir las tablas como si la vieja vivienda quisiera recordarle cada herida sufrida en las 3 décadas de abandono. Se acostó sobre un catre improvisado con la manta que había traído del camión, y mientras intentaba conciliar el sueño, escuchaba, como un rumor persistente, los sonidos que emergían del granero. No eran fantasmas, sino presencias vivas. El cacareo leve de las gallinas, el gruñido intermitente de los cerdos, el resoplido profundo del caballo. Aquellos sonidos, lejos de inquietarlo, lo mantenían despierto con una mezcla de asombro y responsabilidad. Había llegado buscando ruinas y lo que había encontrado era vida. Y la vida, una vez revelada, no podía ser ignorada. Al amanecer, cuando los primeros tonos rosados del cielo se filtraron por los agujeros del techo, Jonathan se levantó. El aire fresco de la madrugada lo golpeó en el rostro cuando salió al patio, impregnado del olor húmedo de la hierba y del polvo que el rocío había sentado en el suelo. Sus botas se empaparon de inmediato mientras cruzaba el terreno hacia el granero. Por un instante pensó que todo lo vivido la tarde anterior había sido producto del cansancio y de la memoria. Un espejismo nacido de su deseo de encontrar algo que lo atara a la tierra. Pero al abrir la puerta y escuchar el alboroto de las aves, el crujir de las patas de los cerdos en la paja y el resoplido del caballo, supo que era real. Estaban allí, aguardando, no por él, pero sí existiendo con la indiferencia de lo que nunca se rinde.
Entró despacio y las gallinas se agitaron en un murmullo de plumas y alas antes de volver a su rutina de picotear el suelo. En un rincón, sobre un nido improvisado de paja, divisó varios huevos. Los tomó con manos temblorosas, sintiendo la calidez frágil de aquellas pequeñas promesas de vida. No era solo alimento, era la confirmación de que el rancho aún podía dar algo. Sonrió por primera vez en mucho tiempo. Luego se inclinó hacia el corral de los cerdos. Se acercó con calma, extendiendo la mano abierta. Uno de ellos levantó la cabeza, con el hocico cubierto de barro, y tras unos segundos de duda se aproximó para olfatearlo. Jonathan rió en voz baja, un sonido que le resultó extraño después de tantos años de silencio en su interior. El caballo lo observaba desde el corral exterior. Sus ojos oscuros lo seguían con atención, sin miedo, con una mezcla de desconfianza y reconocimiento. Jonathan habló en voz baja, recordando las enseñanzas de su padre sobre cómo acercarse a un animal orgulloso, sin brusquedad, sin imponerse, dejando que la calma sustituyera al temor. Con pasos lentos fue entrando al corral, extendiendo la mano, hasta que al fin rozó el cuello áspero del animal. El contacto fue un estremecimiento. No estaba acariciando solo un cuerpo agotado, sino tocando la resistencia misma de la vida. Ese mismo día comprendió que debía hacer algo inmediato para garantizar la supervivencia de todos. El granero, aunque firme en su terquedad, no ofrecía seguridad suficiente. El agua era indispensable y el viejo pozo, cubierto de maleza y piedras, debía ser recuperado. Sin pensarlo demasiado, se arremangó y se dirigió hacia allí. Quitó con las manos las primeras capas de hierbas. Luego con una pala comenzó a remover los escombros acumulados durante años. El trabajo fue agotador, sudor corriendo por la frente, las manos cubiertas de polvo y callos. Recordaba las jornadas de su juventud, cuando su padre lo obligaba a trabajar desde el amanecer hasta que la luz se extinguía. La diferencia era que ahora nadie le imponía aquella fatiga. Lo hacía por elección, por un deber que había nacido la tarde anterior al contemplar a los animales. Horas más tarde logró despejar parte del pozo y atar un cubo a una cuerda. Lo descendió y tras unos segundos que parecieron eternos, escuchó el chapoteo del agua. Tiró con todas sus fuerzas y alzó el cubo húmedo, rebosante de un líquido turbio al principio, pero que, con paciencia y repeticiones, comenzó a clarear. Vertió el agua en un viejo bebedero metálico, corroído y agrietado. El líquido se filtraba por la grieta central. Jonathan no se rindió. Recogió alquitrán endurecido de un barril olvidado y lo calentó hasta poder aplicarlo sobre la fisura, sellándola con tiras de metal que extrajo de un cobertizo caído. El parche era tosco, pero sirvió. Cuando por fin llenó el bebedero, los animales se acercaron uno a uno. Los cerdos bebieron ruidosamente. Las gallinas se agolparon en torno a los bordes, y el caballo bajó la cabeza con un resoplido agradecido. Jonathan los observó con una satisfacción que hacía años no conocía. Era un triunfo pequeño, pero un triunfo al fin. Con el paso de los días comenzó a instaurar un orden. Cada mañana recogía los huevos, alimentaba a los cerdos con restos de hierba y granos, que pudo encontrar entre las reservas olvidadas del granero, y dedicaba un rato a cepillar al caballo con un viejo cepillo de cerdas rotas. Los perros lo seguían a todas partes, al principio con distancia, pero poco a poco más confiados. Ya no gruñían, sino que lo vigilaban como guardianes silenciosos. Los gatos, en cambio, seguían siendo sombras esquivas. Jonathan aceptaba su desdén con respeto, sabiendo que su simple presencia también era un signo de continuidad. En la ciudad cercana no tardaron en enterarse de su regreso. Algunos vecinos se acercaban desde el camino para observar de lejos. No venían con ánimo de ayudar, sino de burlarse. Una tarde, mientras martillaba unas tablas torcidas para improvisar una cerca, escuchó las voces de unos hombres a caballo. «Mira, Rowland levantando castillos de cenizas», se rieron. «¿Acaso cree que va a devolverle la vida a un cementerio?» Jonathan no respondió. Continuó martillando, aunque por dentro aquellas palabras eran como clavos hundiéndose en su orgullo. Recordaba los mismos rostros riéndose en la taberna, dudando de su cordura. Ahora se recreaban en la visión de un hombre solo, sudando entre ruinas.
Los niños, arrastrados por la curiosidad, se atrevían a acercarse un poco más, gritando frases burlonas antes de salir corriendo. Jonathan los miraba marcharse, apretando los dientes, y volvía al trabajo. Las noches eran el peor momento, el viento colándose por las ventanas vacías, los tablones gimiendo bajo el peso de los años, los recuerdos acechando en cada rincón. Muchas veces pensó en abandonar, en regresar al anonimato de la ciudad, donde nadie esperaba nada de él y donde la vida era más simple, aunque más vacía. Pero cada amanecer, cuando abría la puerta del granero y escuchaba la bienvenida caótica de sus nuevos compañeros, esos pensamientos se desvanecían. Los animales lo miraban como si lo hubieran estado esperando siempre, y eso lo ataba con una fuerza más poderosa que cualquier burla. Un atardecer, sentado en el porche derruido, contempló el horizonte. El sol teñía de rojo los campos cubiertos de hierbas salvajes. El rancho seguía siendo un esqueleto, pero ya no lo veía como un cadáver. Ahora lo percibía como un cuerpo enfermo que comenzaba a sanar con cada gesto, con cada gota de sudor. Sonrió con amargura al recordar la frase de su padre: «La tierra solo da a quienes le devuelven todo». Tal vez había tardado 30 años en comprenderlo, pero al fin lo estaba haciendo. Ese fue el inicio de la reconstrucción, no de los muros ni de los techos, sino de la voluntad. Jonathan se dio cuenta de que no podía esperar milagros ni riquezas. Lo único que podía hacer era dar cada día lo que tuviera, aunque fuera poco, y confiar en que la tierra y los animales respondieran con la misma obstinación. Y mientras la noche caía y los primeros cantos de grillos se alzaban entre la hierba, sintió que había dado un paso irreparable. El rancho ya no era un recuerdo doloroso ni una ruina muda. Era un hogar que pedía su cuidado y él había decidido responder. La rutina de los primeros días, con su mezcla de cansancio físico y tímidas recompensas, pronto se transformó en una existencia en la que el tiempo parecía correr de otra manera. Jonathan se levantaba con el alba, recogía los huevos, alimentaba a los cerdos, se acercaba al caballo para cepillarlo y hablaba con voz baja, como si con aquellas palabras quisiera borrar la distancia de los años perdidos. Los perros lo seguían a todas partes, desconfiados al principio, pero cada vez más fieles, y hasta los gatos tan esquivos habían aprendido a observarlo sin huir. Sin embargo, la aparente calma se quebró cuando la primera gran prueba se presentó de forma inesperada, como un recordatorio de que la vida en la granja nunca sería sencilla. Uno de los cerdos, el más pequeño de los dos, comenzó a mostrar signos de enfermedad. Jonathan lo notó una mañana al verlo tumbado de costado, respirando con dificultad, los ojos vidriosos y sin interés por el alimento. La visión le desgarró el ánimo. Después de todo lo que habían resistido, ¿iba a perder a aquella criatura apenas comenzaba a cuidar de ella? Recordó de golpe las lecciones de su infancia, cuando su padre le enseñaba remedios caseros y cuidados rudimentarios para el ganado. Con manos temblorosas, buscó hierbas que crecían en la hierba alta, preparó una mezcla tosca en un cubo de agua y de rodillas intentó que el animal bebiera. Pasó largas horas a su lado, humedeciendo su piel con paños mojados para aliviar la fiebre, hablándole con voz queda en la penumbra del granero. Durante 3 días y 3 noches casi no durmió, vigilando cada respiración, temiendo que la siguiente fuera la última. Pero al 4.º día, cuando el amanecer tiñó de dorado el horizonte, el cerdo se incorporó con un gruñido débil y aceptó un puñado de alimento. Jonathan sintió un alivio tan grande que las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. Aquella recuperación era una victoria mínima, pero para él significaba que la esperanza aún tenía raíces firmes en aquella tierra. No pasó mucho tiempo antes de que otra prueba lo golpeara con dureza. Una noche lo despertó un ruido extraño en el granero, el cacareo frenético de las gallinas, las alas batiendo con violencia. Corrió con una linterna en la mano y el viejo revólver que guardaba desde la juventud. La luz iluminó unos ojos brillantes que lo miraban desde la oscuridad. Un zorro había conseguido colarse entre las tablas flojas. El animal, sorprendido por la presencia humana, huyó con rapidez, pero dejó tras de sí un rastro de plumas y silencio. En el suelo yacían 3 gallinas, muertas. Jonathan se arrodilló junto a ellas, tocó sus cuerpos todavía tibios y sintió una punzada de dolor profundo. No eran solo aves,
eran símbolos de resistencia, compañeras de aquel renacimiento. Las enterró detrás del granero, cavando con sus manos la tierra húmeda bajo la luna. El viento soplaba frío, y cada palada era un recordatorio de la fragilidad que lo rodeaba. Entendió entonces que su labor no sería solo reconstruir paredes y alimentar animales, sino defenderlos de todo lo que quisiera arrebatárselos. Los problemas no terminaban en el granero. El dinero que había traído de la ciudad se consumía más rápido de lo que esperaba. Las reparaciones, los clavos, los tablones, el grano que compraba en el pueblo cercano. Todo exigía un gasto constante. No tardó en darse cuenta de que debía encontrar una forma de sostenerse. Así, comenzó a ofrecerse para trabajos ocasionales en la ciudad. Ayudaba a reparar cercas, descargaba sacos de grano, incluso aceptaba limpiar establos ajenos por unas monedas. Era un trabajo duro y, a menudo, humillante. Muchos lo miraban con sorna, sabiendo que después de la jornada regresaba a su rancho en ruinas. El loco de Rowland, lo llamaban algunos, convencidos de que estaba desperdiciando sus fuerzas en un lugar condenado. Jonathan soportaba las burlas con los labios apretados, guardando silencio, mientras en su mente repetía una y otra vez que no trabajaba por dinero, sino por cada animal que lo esperaba al volver. Una tarde, agotado tras una jornada de levantar postes en la granja de un vecino, regresó al rancho con un par de sacos de grano en la caja del camión. El sol se ocultaba ya tras las colinas y el aire tenía el frescor de las noches de primavera. Al entrar al patio, los perros corrieron a su encuentro con ladridos de bienvenida. Las gallinas lo rodearon en busca de alimento y el caballo levantó la cabeza con un relincho breve. Esa escena lo llenó de una calma que borraba cualquier humillación sufrida en el pueblo. Allí, entre las ruinas, estaba su verdadera recompensa. No todo era sufrimiento. El destino le reservaba también pequeños destellos de luz. Una tarde, mientras inspeccionaba el suelo de la vieja casa en busca de madera aprovechable, descubrió un tablón más flojo que los demás. Lo levantó con esfuerzo y halló, escondida en un hueco, una caja de madera cubierta de polvo. Con manos temblorosas la abrió, revelando un puñado de fotografías amarillentas. Su padre de pie frente al rancho, su madre sonriendo junto al jardín, él mismo de niño sosteniendo un caballo joven, y su hermana pequeña con la muñeca que tanto había amado. Bajo las fotos había un cuaderno de cuero, agrietado por el tiempo. Al abrirlo, reconoció la letra firme de su padre. Eran entradas de diario, escritas en los meses previos a la tormenta. Jonathan se sentó en el suelo, iluminado por la débil luz que se colaba por una ventana rota, y comenzó a leer. Las páginas hablaban de las dificultades de la granja, de las deudas que lo angustiaban, de noches enteras en vela pensando en el futuro. Pero entre esas palabras también brillaba una fe inquebrantable en la tierra, una confianza en que el rancho sobreviviría si alguien estaba dispuesto a entregarle todo de sí. Una frase en particular lo golpeó con fuerza. Esta granja vivirá de nuevo cuando alguien la elija, no por riqueza, no por comodidad, sino por la vida que guarda. Jonathan cerró el cuaderno y lo sostuvo contra su pecho, sintiendo como si la voz de su padre hubiera viajado a través del tiempo para sostenerlo en aquel instante. Esa noche, sentado en el porche con el cuaderno sobre las rodillas, comprendió que su regreso no era un capricho ni una necedad. Era el cumplimiento de algo que había quedado inconcluso. El pasado de dolor y ruina no desaparecía, pero ahora tenía un propósito que lo mantenía erguido. Recordó a sus padres, sus sacrificios, sus enseñanzas, y supo que no estaba solo. La tierra lo había llamado de vuelta y los animales lo habían recibido. Y en esa conjunción de voces, de memoria y de vida, halló la fuerza para continuar. Desde entonces, cada jornada estuvo marcada por una determinación nueva. Aunque las burlas persistían en el pueblo, aunque la fatiga lo doblaba al final del día, ya no dudaba. Se aferraba a las pequeñas victorias como quien atesora piedras preciosas. El cerdo que había sobrevivido a la enfermedad, los huevos que se acumulaban cada mañana en el granero, el caballo que cada vez lo miraba con más confianza, los perros que ya no gruñían sino que movían la cola cuando lo veían llegar. Cada detalle era un recordatorio de que el rancho aún respiraba. Y así,
Entre pruebas que lo pusieron al borde de la desesperanza y triunfos modestos que encendieron su espíritu, Jonathan Rowland fue trazando un camino nuevo en aquellas tierras devastadas. La reconstrucción apenas había comenzado y sabía que vendrían tormentas peores, pérdidas más duras y desafíos que pondrían a prueba su fe. Pero también sabía que, por primera vez en 30 años, no estaba huyendo, estaba construyendo. Y esa certeza, tan frágil como poderosa, le dio fuerzas para enfrentar el siguiente amanecer. El tiempo parecía haberle devuelto a Jonathan una rutina estable, aunque tejida con sacrificios y fatiga. Había superado la enfermedad de uno de los cerdos, había enterrado con dolor a las gallinas que un zorro le había arrebatado, había soportado las burlas del pueblo y había encontrado, en las páginas del diario de su padre, la fuerza necesaria para seguir adelante. La granja, aunque aún cubierta de cicatrices y ruinas, mostraba signos de vida cada día más claros. Los huevos se multiplicaban en los rincones del granero, los cerdos engordaban poco a poco, y el caballo que había bautizado como Grace levantaba la cabeza con orgullo cada vez que él se acercaba. Los perros, antes desconfiados, ahora lo acompañaban con la fidelidad de centinelas. Y hasta los gatos, sin abandonar su misterio, habían aceptado dormir en los rincones del porche al caer la tarde. Jonathan sentía que, pese a la dureza del camino, estaba cumpliendo con el mandato silencioso de sus padres, devolver a la tierra lo que ella siempre había dado. Sin embargo, la naturaleza, tan generosa como cruel, no tarda en poner a prueba a quienes se empeñan en domarla. Durante días el aire se volvió más pesado, el horizonte adquirió un tono plomizo y el viento comenzó a soplar con una insistencia distinta, como un murmullo de advertencia. Jonathan, que había aprendido a leer las señales del clima desde niño, reconoció aquel presagio con una punzada de temor. Una tormenta se acercaba, no una de esas lluvias pasajeras que refrescan los campos, sino algo mayor, más oscuro, con la amenaza de destruir todo lo que apenas estaba volviendo a levantarse. Los animales lo presintieron antes que él. Grace relinchaba con nerviosismo, los perros ladraban hacia el cielo encapotado, las gallinas se agitaban sin razón aparente, y hasta los gatos permanecían tensos, con el lomo arqueado y las orejas atentas. Jonathan caminaba de un lado a otro, revisando las tablas del granero, reforzando con sogas las partes más débiles, clavando clavos donde apenas quedaban astillas que los sostuvieran. El sudor le corría por la frente a pesar del viento helado que soplaba cada vez con más fuerza. Sentía que luchaba contra un enemigo invisible que ya lo había vencido en el pasado. Cuando cayó la noche, la tormenta estalló con la furia de un monstruo antiguo. El cielo se abrió en relámpagos que iluminaban los campos como llamaradas, y el trueno retumbó con un estrépito que parecía nacer de las entrañas de la tierra. La lluvia no caía en gotas, sino en cuchillas de agua que golpeaban sin piedad los techos y los muros vencidos. Jonathan corrió hacia el granero, empapado en segundos, con la linterna apenas resistiendo entre sus manos. Dentro, los animales se agitaban, las gallinas batían las alas en un caos de plumas, los cerdos gruñían aterrados. Grace resoplaba golpeando el suelo con sus cascos. Los perros ladraban como si intentaran ahuyentar al propio trueno. Jonathan gritaba para hacerse oír sobre el estruendo. Ataba sogas alrededor de las vigas, empujaba tablones contra los huecos por donde el viento se colaba como cuchillas invisibles. El agua se filtraba por cada rendija, empapando la paja, enfriando el ambiente hasta calar los huesos. Recordó con un estremecimiento la noche en que la tormenta de su adolescencia había destruido todo, cuando su padre, impotente, había decidido huir con la familia. Pero ahora no tenía a nadie que lo obligara a marcharse, y dentro del granero lo esperaban vidas que dependían de su resistencia. No se iría, no esta vez. El viento rugía con tal violencia que por momentos parecía arrancar de cuajo los cimientos. Una parte del techo cedió de repente, y un tablón enorme cayó al suelo con un estrépito que hizo gritar a los animales. Jonathan se lanzó hacia allí, sujetando con su propio cuerpo una viga que amenazaba con desplomarse. Sus brazos ardían de dolor, sus músculos se tensaban como cuerdas a punto de romperse, pero se negó a soltarla. «¡No otra vez!», murmuraba entre dientes, empapado, temblando, con la linterna oscilando en la oscuridad.
No los perderé, no como antes. Las horas parecieron eternas. Cada minuto era una batalla contra el viento y el agua, contra el recuerdo de la derrota pasada. La tormenta lo empujaba a rendirse, a huir, a aceptar que la tierra reclamaba lo suyo con violencia. Pero Jonathan resistió, aferrado a cada soga, a cada clavo que lograba martillar bajo la lluvia, a cada palabra de aliento que susurraba a los animales para darles calma. Los perros, empapados hasta los huesos, permanecían a su lado como soldados fieles, ladrando contra la oscuridad. Grace, aunque nerviosa, parecía contener su fuerza para no desatar el pánico. Los gatos se acurrucaban en lo alto, sus ojos brillando como brasas. Al fin, cuando el cielo comenzó a clarear con el tenue resplandor del amanecer, la tormenta se fue apagando. El viento se transformó en un murmullo, la lluvia se redujo a un goteo constante, los truenos se alejaron hacia la distancia. Jonathan, agotado, se desplomó en el barro, con los brazos aún entumecidos por el esfuerzo. Miró alrededor, con el corazón golpeándole el pecho, y vio que el granero, aunque herido, seguía en pie. Con paso inseguro recorrió el interior. Las gallinas, temblorosas pero vivas, se acomodaban en los rincones. Los cerdos, cubiertos de barro, gruñían con cansancio pero sin heridas. Grace se acercó a él y apoyó suavemente el hocico en su hombro, como si reconociera lo que había hecho. Los perros, exhaustos, lo rodearon moviendo la cola, y hasta los gatos, con un aire solemne, lo observaban desde las vigas altas. Jonathan sintió que la garganta se le cerraba. Habían sobrevivido todos. Cayó de rodillas en el barro y dejó escapar una risa quebrada que pronto se mezcló con lágrimas. No lloraba de miedo, sino de alivio, de una victoria que jamás creyó posible. 30 años atrás, la tormenta lo había expulsado de la tierra, obligándolo a huir, a cargar con la vergüenza de la derrota. Ahora había enfrentado a otra tormenta, igual de cruel, y había resistido. La diferencia no era solo su madurez o su determinación, sino la certeza de que aquella vez no luchaba por sí mismo, sino por cada vida que lo miraba con ojos expectantes en el granero. Durante días se dedicó a reparar los daños. Recolectaba tablones caídos, clavaba nuevas vigas con las pocas herramientas que tenía, amontonaba restos para encender hogueras en el patio y secar la madera húmeda. El sol volvió a brillar y con él la tierra mostró su tenacidad. La hierba se enderezó, las flores silvestres brotaron más vivas y hasta el aire parecía más limpio después del desgarro. Jonathan caminaba por los campos, exhausto pero con una nueva confianza en el pecho. El rancho había soportado la prueba más dura, y en esa resistencia él mismo había renacido. Una semana después, cuando fue al pueblo con una cesta de huevos frescos y un rostro marcado por el cansancio, los murmullos lo acompañaron en el mercado. Los mismos que antes se reían de él guardaban silencio ahora, observándolo con un respeto que no se atrevían a expresar en voz alta. Algunos incluso se acercaron, tímidamente, para comprarle huevos o preguntar por sus animales. Jonathan no buscaba reconocimiento, pero aquella reacción era un símbolo. Ya no lo veían como un loco que perseguía fantasmas, sino como un hombre que había demostrado una fuerza que nadie esperaba. Esa tarde, de regreso al rancho, se sentó en el porche mientras el sol caía sobre los campos. Los animales se acomodaban a su alrededor, la calma regresaba poco a poco, y el aire olía a heno fresco y tierra húmeda. Jonathan cerró los ojos y respiró profundo. Había enfrentado la furia del cielo y había vencido. Ya no era un extraño en su propia tierra. Ya no era el muchacho que huyó con miedo. Era un hombre que había encontrado, en medio de las ruinas, su propósito y su destino. La tormenta lo había probado en cuerpo y espíritu, y él había respondido con resistencia. A partir de ese día supo que nada ni nadie podría arrancarlo de aquella tierra otra vez, porque la granja, con su fragilidad y su fuerza, le había devuelto lo único que había perdido durante 30 años, la certeza de pertenecer a un lugar. El amanecer después de la tormenta trajo consigo un aire distinto, más limpio, como si la naturaleza hubiera querido purificar con su furia todo lo que aún quedaba contaminado por el abandono. Jonathan, exhausto, con los músculos doloridos y las manos cubiertas de heridas, se levantó ese día con una certeza.
había sobrevivido a lo que parecía insuperable. No solo él, sino también cada una de las criaturas que compartían la granja. Había algo casi milagroso en ver a las gallinas picoteando nuevamente, a los cerdos retozando en el barro, a Grace alzando la cabeza con un relincho fuerte que resonó como un canto de victoria. Incluso los perros, que habían ladrado contra la oscuridad como soldados en guardia, descansaban ahora con la tranquilidad de los vencedores, mientras los gatos observaban todo con ese aire misterioso que parecía decir que ya lo habían sabido de antemano. El rancho había resistido, y con él su voluntad. Desde ese instante, Jonathan supo que debía ir más allá. Las reparaciones urgentes que había hecho en la tormenta eran solo el principio. La tierra necesitaba ser cultivada de nuevo, los cercados levantados, el granero fortalecido y la casa transformada en un lugar habitable. Así, poco a poco, comenzó un proceso de reconstrucción más sólido y ambicioso. La primavera trajo consigo un renacer. Jonathan preparó la tierra con las herramientas que pudo conseguir. Recogió piedras de los campos y levantó pequeños muros. Plantó semillas de pasto que obtuvo en el pueblo y vio cómo las praderas comenzaban a cubrirse de un verde vivo. La hierba crecía más abundante. Los animales encontraban alimento suficiente y los campos que durante años habían sido territorio de espinas se convirtieron nuevamente en pastizales. Las gallinas multiplicaron su producción de huevos, al punto de que Jonathan llevaba cada semana canastas llenas al mercado. Los cerdos, saludables y gordos, empezaron a reproducirse y un día, al entrar al corral, se encontró con una camada de lechones que corrían entre la paja con chillidos alegres. Esa visión le arrancó una sonrisa que le llenó el rostro de juventud. Grace, la yegua que había conocido flaca y casi vencida, mostraba ahora un pelaje brillante bajo el sol. Sus músculos recuperaron fuerza y sus movimientos transmitían gracia y energía. Jonathan la montaba en recorridos cada vez más largos por los campos, y en cada galope sentía que la tierra lo aceptaba como uno de los suyos. Los perros, antes huesudos y desconfiados, se habían convertido en guardianes robustos y leales, siempre a su lado, atentos a cualquier ruido extraño. Los gatos, aunque seguían siendo dueños de sí mismos, se dejaban ver cada tarde, durmiendo al sol en los escalones del porche, como si hubieran decidido reconocer la casa como suya también. Las noticias de la transformación comenzaron a propagarse. Primero fueron rumores, que el rancho de los Rowland ya no estaba muerto, que la tierra volvía a dar fruto, que los animales prosperaban. Luego, la curiosidad llevó a algunos a acercarse. Vecinos que antes se habían burlado llegaban en silencio hasta la entrada, fingiendo que pasaban por casualidad. Se quedaban un momento observando, sorprendidos por el sonido de los animales y el movimiento constante de un lugar que creían sepultado en la ruina. Algunos murmuraban entre sí y se marchaban con el ceño fruncido. Otros, en cambio, los saludaban con un gesto tímido, incapaces de sostener la mirada después de haberlo llamado loco tantas veces. Con el tiempo comenzaron a traerle animales. Una vaca demasiado vieja para dar leche, un perro abandonado por una familia que se mudaba, una cabra medio muerta de hambre. Jonathan no dudaba, los recibía a todos. El rancho, sin proponérselo, se convirtió en un refugio para criaturas olvidadas, un lugar donde lo que los demás despreciaban encontraba una segunda oportunidad. Esa reputación transformó la manera en que lo veían. Lo que antes era motivo de burla pasó a convertirse en una especie de símbolo. Las mujeres del pueblo le llevaban tarros de mermelada como agradecimiento por los huevos frescos. Los niños pedían visitar el rancho para ver a los lechones o acariciar a Grace. Y los hombres, aunque orgullosos, empezaban a reconocerlo con un asentimiento respetuoso. Una tarde, cuando el sol se hundía en un mar de tonos anaranjados, llegó al rancho el nuevo sheriff acompañado de un representante del Consejo Agrícola. Habían escuchado hablar de aquella resurrección imposible y querían verla con sus propios ojos. Jonathan los recibió sin ceremonias, guiándolos por los campos, mostrándoles los corrales, el granero reforzado, la casa que poco a poco había ido reparando. Los hombres observaron en silencio, tomando notas, preguntando detalles. Al final estrecharon su mano y le dijeron que el rancho sería oficialmente reconocido de nuevo en los registros del condado. El apellido Rowland
volvía a ocupar su lugar en la lista de granjas vivas, no como un recuerdo, sino como una realidad. Jonathan no buscaba ese reconocimiento, pero en su corazón sintió que sus padres, de algún modo, habían sido reivindicados. El paso de los años consolidó lo que comenzó como un acto de fe. Jonathan levantó cercas nuevas, plantó huertos, construyó canales de riego que transformaron la tierra árida en fértil. La casa recuperó ventanas, techo y muros firmes, hasta convertirse otra vez en un hogar. El granero resonaba con los sonidos de animales sanos y fuertes, y en los patios se escuchaba la risa de los niños que venían de visita. La soledad inicial se transformó en compañía, no en la de una multitud, sino en la de una comunidad que lo respetaba y lo valoraba. Cada tarde, al terminar la jornada, Jonathan se sentaba en el porche. A su alrededor se acomodaban los perros, los gatos dormían en las barandas. Grace pastaba tranquila en el campo iluminado por la luz dorada del crepúsculo, y los cerdos gruñían satisfechos en su corral. El aire olía a heno, a tierra viva, a hogar recuperado. Jonathan abría el cuaderno de su padre, ya gastado por el uso, y releía las palabras que se habían convertido en su guía. Esta granja vivirá cuando alguien la elija por la vida que guarda. Cerraba los ojos y sonreía. Sí, la había elegido. Y la granja había respondido con un renacimiento que superaba todo lo que hubiera podido imaginar. En más de una ocasión, al mirar el horizonte, pensaba en lo que habría pasado si nunca hubiera regresado. El rancho seguiría siendo ruinas. Los animales habrían desaparecido. La tierra cubierta de espinas y silencio. Pero él había respondido al llamado, había vuelto, había resistido la tormenta y había reconstruido lo que todos daban por muerto. Y en ese acto no solo había salvado un pedazo de tierra, se había salvado a sí mismo. Una tarde de verano, mientras el cielo se teñía de un rojo intenso y el canto de los grillos comenzaba a llenar el aire, Jonathan se recostó en su silla del porche, rodeado por la música de la vida que había renacido a su alrededor. Cerró los ojos y dejó que esa sinfonía lo envolviera. Ya no había fantasmas en la casa, ni sombras del pasado en los campos. Solo había presente y futuro. El rancho había resucitado, y con él su corazón, porque al final lo que había comenzado como un regreso entre ruinas se había transformado en un testimonio de esperanza, resistencia y amor por la vida. Y esa verdad, más fuerte que cualquier tormenta, era su mayor victoria. No olvides suscribirte ahora mismo para no perderte la próxima historia. Haz clic en uno de los videos que ves en tu pantalla y sigue descubriendo más relatos impactantes. Y si esta historia te conmovió, compártela con tus amigos y familiares para que ellos también la vivan.